de Sabadell. Queremos agradecer a la congregación y a la revista que haya tenido a bien celebrar este acto tan importante de su centenario en nuestra sede. La relación de Banco Sabadell con la congregación viene de hace más, aquí en Madrid, de hace más de 30 años. Yo, de hecho, he sido testigo directo de prácticamente todas estas etapas en las que he conocido muchísimas personas, fundamentalmente las personas que llevaban la parte económica de la congregación, desde el padre Roberto, José Antonio, José Manuel, Nacho, Vicente, bueno, y otras personas más que ahora mismo no quiero mencionar. Incluso, como anécdota muy rápida, para no aburrirles, el José Antonio del Río nos presentó a sus compañeros de la provincia de Flandes, y a través del padre Paul, que en paz descanse, tuvimos también mucha relación. Y yo recuerdo una anécdota muy entrañable. Yo estuve en Lovaina hace ya 14, 15 años con todos mis hijos y mi mujer allí. Paul nos hizo de cicerone y estuvimos visitando la casa provincial, la cripta donde está enterrado el padre Damián, y la verdad que fue un viaje entrañable. Bueno, no quiero contar historias personales. Quiero, por último, agradecer especialmente la presencia aquí hoy de don Juan del Río, arzobispo castrense, del cardenal don Carlos Amigo y del cardenal don Carlos Osoro, que, si cabe, dan todavía más realce a este acto. Bueno, por mi parte nada más, darles la bienvenida, muchas gracias por su asistencia y paso la palabra a María Ángeles Fernández, que va a llevar la organización del acto de hoy. Muchas gracias, buenas tardes. Pues muy buenas tardes a todos, señor cardenal don Carlos Amigo, señor cardenal don Carlos Osoro, señor arzobispo, don Juan del Río, don Fernando Cordero, director de la revista 21. Bienvenidos todos, muy buenas tardes. Agradecemos también la presencia del padre Aurelio Cayón, que es superior provincial de los Sagrados Corazones, Nuria Arias, superiora zonal de las Hermanas de los Sagrados Corazones, Nuria Lobo, superiora territorial, José Gabriel Vera, director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal, hermano Jesús Miguel Zamora, secretario general de Confer, Clara Pardo, presidenta de Manos Unidas. Agradecemos, por supuesto, a los medios de comunicación su asistencia y su respaldo, especialmente al despliegue de 13 Televisión, de Televisión Española, de la cadena COPE, así como la presencia del ámbito editorial, PPC, San Pablo, Edelvives, Ediciones Paulinas, Palabra, Publicaciones Claretianas y el Grupo Comunicación Loyola. Al resto de publicaciones religiosas, organizaciones eclesiales y universitarias y, sobre todo, a tantos amigos y tantos suscriptores que hoy se dan cita tanto aquí presentes en este salón de actos como seguro con el corazón desde tantos lugares de España y del mundo que siguen, que quieren a la revista y que hoy se unen a esta celebración del centenario. Gracias a todos, como digo, por su presencia y bienvenidos a este acto en el que vamos a celebrar ni más ni menos que los 100, a mí me gusta decir, los 100 primeros años de la revista 21, editada, ya saben, por la Congregación de los Sagrados Corazones. 100 años propiciando el encuentro entre Dios y los hombres a través de la educación, de la cultura, de la familia, del arte, de la solidaridad. 100 años de compromiso con la justicia, con la paz, con la libertad, con la igualdad. 100 años poniendo el foco, de un modo especial, en las personas más desfavorecidas. Es momento, por tanto, de agradecer y celebrar, y es lo que vamos a hacer en esta tarde. Tiene la palabra, en primer lugar, don Fernando Cordero, padre Fernando Cordero, director de la revista 21. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y sed bienvenidos a este encuentro, ya en las vísperas de la fiesta litúrgica de San Damián de Molokai, apóstol de los enfermos de lepra. Permitidme, en primer lugar, agradeceros vuestra presencia en este acto familiar del centenario de la revista editada por la Congregación de los Sagrados Corazones, que ahora se llama 21 y durante mucho tiempo lució el nombre de Reinado Social, en este auditorio del Banco Sabadell que amablemente nos acoge. Gracias a los intervinientes en esta mesa redonda sobre la comunicación en tiempos del Papa Francisco, especialmente al cardenal Carlos Amigo, que ha sido un auténtico baluarte para nuestra revista y que se lo agradecemos siempre de corazón. Nuestro sincero agradecimiento a los demás intervinientes que nuestra querida María Ángeles Fernández presentará en breve. Gracias al cardenal don Carlos Osoro por su cercanía,
por su apoyo y por estar aquí esta tarde. Nos sentimos en profunda comunión con la Iglesia, con esta Iglesia en salida, en la que tratamos de ofrecer con sencillez nuestra aportación. Así que muchísimas gracias. Gracias a don Juan del Río por su presencia y también por sus continuos consejos periodísticos, que yo le agradezco siempre muchísimo, siempre accesible y siempre cercano, siempre maestro. Gracias también a don José Gabriel Vera, director de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española. También agradezco la generosa e ilusionante asistencia de periodistas, editoriales y compañeros de los medios de comunicación que respaldan este aniversario y a nuestra publicación. A las 4 de la tarde hemos recibido un tuit muy bonito del grupo de comunicación Loyola que decía: gracias por dar rienda suelta a vuestras palabras. Pues gracias al grupo de comunicación, hoy no bailamos con la soledad, José María Rodríguez Olaizola, sino que esta tarde bailamos con la amistad. Gracias a los hermanos, a las hermanas y a los laicos de los Sagrados Corazones, que vivís con alegría e ilusión el legado recibido en la revista al servicio de nuestra misión. No sé, la verdad, qué pensaría hace 100 años el padre Calasanz Baradat cuando tuvo la genialidad de fundar Reinado Social, sobre cuánto tiempo iba a prolongarse esta obra destinada a difundir el apasionado amor de Dios, encarnado en historias de personas que buscan, sufren, comparten, sueñan y se comprometen. Este religioso inquieto y de palabra ágil fue el iniciador de un periodismo religioso de calidad en España. Habló de Dios, un Dios que tiene corazón y se desvive por los más débiles, por los más pequeños. Lo cierto es que en el panorama actual medios como 21 se reinventan y tienen futuro, porque como afirmaba recientemente Giovanni María Vian, director del Observatore Romano, es indispensable una presencia tradicional en el mejor sentido de la palabra, porque esto significa posibilidad crítica de enfrentar la realidad en un momento en que se toca con mano el límite enorme del mundo digital. Las décadas se han ido sucediendo y los desafíos también. En este tiempo la revista ha contado con un pilar fundamental, la figura del padre Damián de Molokai. No podemos entender el reinado social de antes ni el 21 de ahora sin fijarnos en esta referencia sólida, arriesgada y evangélica inspiración de tantas noticias y reportajes que nos introducen en la humanidad doliente o en las mejores páginas de la entrega más entusiasta y gratuita hacia aquellos que son excluidos y descartados en esta seductora cultura global, ensombrecida por engaños e intereses oscuros. En esa línea de compromiso pastoral y periodístico ha estado claramente nuestro querido Julián del Olmo, que hoy recibirá un merecidísimo tercer premio Damián de Molokai. 100 años, asomándonos cada mes a nuestros suscriptores, ejemplo de fidelidad y constancia con su querida revista, hacen patente el milagro de la comunicación y de lo importante que ésta es y será en la vida de la Iglesia. Mejor nos hablan de que nuestra publicación es un pequeño milagro, pero milagro en definitiva. Un siglo es historia. Paradójicamente, la fuerza de una centuria nos lanza al futuro. Un futuro en el que estamos convencidos de que además de la aventura digital, hemos de reforzar la comunicación en red. Estamos en red y queremos vivir enredados con el resto de medios de comunicación religiosos o especializados en la información religiosa. A eso lo llamamos comunión, buena vecindad y saber que el apoyo de unos hacia otros es garantía de una vida saludable. Me ha puesto últimamente varios mensajes José Beltrán, que qué es lo que necesitábamos, ¿no? Pues yo creo que necesitamos pues llevarnos todos bien y ser una red de amistad y de unión. Eso es lo más bonito. Seamos, como reza el lema de nuestra querida y apreciada organización Manos Unidas, unas manos unidas que hoy también nos acompañan con su presidenta Clara Pardo y lo que eso significa de estar cerca de los más empobrecidos de la tierra. Estamos en una iglesia de puertas abiertas en la que, alentados por el Papa Francisco, hemos de experimentar la maravilla de sentirnos hermanos. Gracias, gracias,
gracias a los suscriptores, a los bienhechores y representantes, colaboradores, a los que han trabajado a lo largo de estos 100 años en Reinado Social 21, religiosos y laicos, a todos vosotros. Creemos que ha merecido la pena. Por eso yo me atrevería a pedirle al cielo, vamos a por otro siglo. Pues sí, 100 años editando, publicando la revista 21, pero siempre es momento, como muy bien decía ahora Fernando, de seguir preguntándonos, de seguir aprendiendo, de seguir dándole vueltas, ¿no?, a esto de la comunicación de la buena noticia. Abrimos esta mesa en la que precisamente vamos a reflexionar sobre cómo comunicar la buena noticia en tiempos del Papa Francisco, claves y desafíos. Si les parece, yo voy a ir presentando para que vayan interviniendo. En primer lugar, el señor cardenal va a tomar la palabra. El señor cardenal Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito de Sevilla y colaborador habitual de la revista 21. Señor cardenal, señor arzobispo, padre Fernando, presentadora, queridos amigos, ¿cómo comunicar la buena noticia en tiempos del Papa Francisco? Muy fácil y muy claro, según la mente y las costumbres del que propone el mismo Papa Francisco. Sería un absurdo hablar de esta persona sin contar con ella. En su mensaje anual para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el Papa Francisco ofrece unos eficaces principios acerca del buen oficio del comunicador, del periodista, como, Dios mío, custodio de las noticias. Mejor título, queridos amigos, nos podían dar. Y de mayor responsabilidad. No eres propietario, eres custodio. Y tienes que tratar con mucho cariño las noticias que se han puesto en tus manos. Y capacidad para saber compartir la verdad con la responsabilidad de poder contribuir al bien social. Los clásicos hablaban de los mayores riesgos de la persona. La hacienda, que la puedes perder. La vida, tan importante. Pero más importante es todavía la honra. Y la condena por no haber tenido debidamente cuidado de todo lo anterior. Si en la actualidad se presentara la misma cuestión sobre el riesgo, una compañía de seguros, y teniendo en cuenta la póliza a suscribir, diría que ser domador de leones o gestor de residuos radiactivos. Pero un sociólogo o un moralista pondría entre las profesiones de riesgo la de periodista. Y no solamente si te trata de un corresponsal de guerra o en una situación de conflicto. Cada paraíso, decía un buen amigo mío, cada paraíso tiene su serpiente particular, que tienta y seduce. Cual serpiente bíblica aparece la toxina de la posverdad, el bebedícido de la duda y la ponzoña de la distorsión. La mentira se pone disfraces de apariencia veraz y ofrece falsos señuelos para la efímera seducción de la notoriedad. Los efectos de tan nefasta epidemia conducen al engaño, a influenciar mentes y opiniones, induciendo conductas que faciliten resultados apetecibles a la propia causa, sea económica, política o de valor social. Citando a Dostoyevski, Francisco dice que un lenguaje engañoso termina con mentirse a sí mismo e impide distinguir la verdad. Loves lo diría de otra manera. Es muy difícil prevenir los funestos efectos de la posverdad. El Santo Padre propone tomar iniciativas educativas que permitan aprender a leer y valorar la información.
no tiene la culpa todo el periodista, sino aquel que no sabe interpretar lo que quiere decir el periodista. Y a desenmascarar la falsedad de las noticias, ofreciendo criterios para la verificación de lo acontecido. El mejor antídoto contra las falsedades no son las estrategias, sino las personas que, libres de la codicia, están dispuestas a escuchar, buscar un diálogo sincero y asumir la responsabilidad de informar con verdad y nobleza de intención. Qué importante, nobleza de intención. En definitiva, un periodismo de paz, sin fingimiento, hostil a las falsedades, al efectismo, a los prejuicios, creíble por la veracidad y el sincero deseo de comunicar la noticia con objetividad y, qué difícil, con libertad profesional. La dificultad viene, pues, del entorno. Inspirándose en una oración franciscana, el Papa quiere que los informadores sean instrumento de paz, que las palabras sean semillas de bien para el mundo, que donde haya ruido, confusión, ambigüedad, exclusión, sensacionalismo, superficialidad, prejuicio, agresividad y falsedad, se practique la escucha, se inspire armonía, se lleve la claridad, se practique el compartir, se use la sobriedad, se planteen interrogantes verdaderos, que se suscite la confianza y se valore el respeto, guardando siempre custodios de la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor cardenal. A continuación estaba prevista la presencia de Silvina Pérez, que es directora de la edición española del Observatore Romano, pero nos pide que disculpemos su ausencia por motivos laborales. No ha podido estar hoy con nosotros, pero vamos a seguir con la línea que estaba preparada de intervenciones en esta mesa redonda, y damos la palabra a don Juan Díaz Bernardo, que es director del área socioreligiosa de 13. Queridos señores cardenales, querido señor arzobispo, queridos amigos, mi felicitación a Revista 21 por su centenario y mi agradecimiento por la invitación a participar en este acto conmemorativo. ¿Cómo comunicar la buena noticia en tiempos del Papa Francisco? En una situación tan compleja para los medios de comunicación como la que vivimos en el momento presente, procuraré responder al estilo del Papa Francisco con 3 palabras. Primera palabra, autenticidad. En nuestros ámbitos insistimos con frecuencia en la urgencia de buscar nuevos lenguajes capaces de responder a los retos que plantean las nuevas tecnologías y que imponen los nuevos modelos sociales. Pero siendo esta una necesidad ineludible en el anuncio de la buena noticia, se impone una prioridad que ante todo afecta a los contenidos y a la forma de comunicarlos, con planteamientos coherentes con las exigencias que se derivan del anuncio del Evangelio. Entiendo que una de las claves del modo de comunicar del Papa es precisamente su mensaje coherente, acompañado de signos que lo hacen percibirlo como auténtico. La cultura mediática y algunos ambientes intelectuales a veces transmiten una marcada desconfianza hacia el mensaje de la Iglesia y un cierto desencanto, afirma el Papa. Como consecuencia, añade, muchos agentes pastorales desarrollan una especie de complejo de inferioridad que les lleva a relativizar y ocultar su identidad cristiana y sus convicciones. Evangelii Gaudium, número 79. Esto afecta naturalmente al comunicador, pero ha de afectar también a la empresa, que ha de dar prioridad a las personas, al mensaje y a la propia identidad frente a la cuenta de resultados.
es evidente que un medio ha de ser sostenible, pero el objetivo último no es ganar dinero. Segunda palabra, profecía. No hace muchos días el Papa Francisco ha ofrecido 2 criterios que definen el sentido profético en la Iglesia. El verdadero profeta no solo dice la verdad, a veces con dureza, también llora con su pueblo. Contrasta la misión del profeta con las actitudes de los recriminadores por oficio. A mi juicio, anunciar la buena noticia hoy requiere una actitud profética, comprometida con el momento presente, valiente en la denuncia, pero capaz de abrir puertas a la esperanza. No somos recriminadores, sino enviados a dar testimonio de la alegría del Evangelio. En su exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, el Papa Francisco nos ha dejado algunas claves que marcan la pauta. Hoy en día el hábito del discernimiento se ha vuelto particularmente necesario, porque la vida actual ofrece enormes posibilidades de acción y de distracción, y el mundo las presenta como si fueran todas válidas y buenas. Número 167. El discernimiento en muchos casos, también en el ámbito de los medios, nos hará ir contracorriente. Pero no hay discernimiento si previamente no hay actitud oyente. La profecía requiere escucha atenta y compromiso vital. Si pensamos que el Papa habla del discernimiento cuando se dispone a comentar las bienaventuranzas, tenemos aquí, además, una pauta que marca y precisa el camino de la autenticidad evangélica. Tercera palabra, comunión. Es una de las grandes líneas directrices del pontificado del Papa Francisco, que también está presente en su magisterio referido a los medios de comunicación. El mensaje para la jornada de este año parte de esta constatación. La comunicación es esencial para vivir la comunión. Precisamente en este mensaje vincula comunión y verdad. Para discernir la verdad es preciso distinguir lo que favorece la comunión y promueve el bien. El servicio a la comunión, fundamentado en la verdad, constituye, a mi juicio, el objetivo último del anuncio en los medios. ¿Cómo anunciar la buena noticia en tiempos del Papa Francisco? Me permito sugerir que desde la autenticidad evangélica y el compromiso profético al servicio de la comunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Tiene la palabra a continuación José Beltrán, director de la revista Vida Nueva. Bueno, muy buenas tardes a todos. Y yo siento mucho, ¿no? Porque os veo muy optimistas y yo quizá no lo estoy. Vengo muy preocupado, ¿no? Preocupado porque, según acabo de mirar en internet, Alfred y Amaya están en el puesto número 13 de las casas de apuestas para ganar el Festival de Eurovisión y van bajando, ¿no? Y a mí me preocupa especialmente porque es verdad que este año íbamos a Eurovisión con una canción que habla de amor. Y no solo que habla de amor, sino que ellos muestran su amor, ¿no? Son unos chavales que les hemos conocido hace unos meses y lo único que están narrando es su propia historia. Pero lamentablemente las cámaras no lo están sabiendo captar, ¿no? Y no lo están sabiendo captar porque alguien no ha hecho los deberes, ¿no? Los realizadores, y están haciendo muchísimos planos generales y no están olvidando ese primer plano y no están acercando esas manos, esas miradas cómplices y esos gestos que tienen entre ellos. Pues bien, no estamos muy lejos de ellos en la Iglesia, ¿no? Creo que en muchos momentos nos está faltando esa cercanía del primer plano y esa emoción necesaria para conectar con el otro y contar, como Amaya y Alfred, la gran historia de amor que tenemos detrás de nosotros, que es el Evangelio. Y sin embargo, sí tenemos un plan. Y es un plan que lo tiene bien marcado el Papa Francisco, que está basado en volver al Evangelio por un lado y por otro en coger un ancla más cercana, que es la del Vaticano II, en la figura de Pablo VI. Un Pablo VI que estaba obsesionado también con comunicar, ¿no? Y que decía, por mucho que tengamos el mejor mensaje, llegó a decir, estoy parafraseando, si los hombres no nos entienden, no nos sirve de nada. Yo creo que ahí está la clave del plan del Papa Francisco, que no es precisamente un comunicador de formación, pero sí que tiene la estrategia clara, que es hacerlo con autenticidad. Ahora la historia es,
estamos nosotros, como Iglesia en general, donde todos somos comunicadores, y como periodistas en particular, a asumir este plan del Papa Francisco, a todo lo que implica y que desprende en esta materia comunicativa? Pues bien, solo unas exigencias que exige, que requiere el seguir tras el Papa Francisco en este sentido. Por un lado, una comunicación proactiva y no reactiva. Una comunicación que sea de anuncio, pero también de denuncia, comprometida con la verdad del Evangelio, pero nunca militante. Que sea crítica, pero no criticona, especialmente en la trinchera digital. Que sea arriesgada, pero no alocada. Y que sea tremendamente creativa. Una creatividad que nace de la escucha del otro, de la cercanía, de dialogar, de acercarnos a ese primer plano como hace Manos Unidas o como hace la revista 21, que no es otra cosa que promover, como Amaya y Alfred hacen cada vez que miran a la cámara o que se tocan de la mano, la cultura del encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, José Beltrán. Recibimos a continuación a José Manuel Vidal, que es director de la revista de Religión Digital. Muy buenas tardes a todos. Es un placer compartir estos 100 años, de los cuales al menos 2 yo también formé parte de la revista 21 en la época, yo creo que gloriosa, de María Ángeles López y del inigualable Fernando Ábalos. Sé por experiencia que tenéis una mochila llena de sabiduría y de buen hacer periodístico, y eso es un seguro de vida para, como tú decías, para otros 100 años. Yo soy también de la escuela del cardenal amigo, mutatis mutandis, claro. A mí la pregunta me parece muy clara, cómo comunicar la buena noticia en tiempos de Francisco, y la respuesta también muy clara, es decir, comunicar como Francisco. Si tenemos un crack comunicativo, si tenemos un maestro de la comunicación, además de un líder global en tan poco tiempo, lo único que nos queda es intentar imitarle, ¿no? Si Tarancón decía que los obispos tenían tortícolis de tanto mirar a Roma, deberían seguir teniendo esa misma tortícolis en estos momentos para imitar a Jesús, por supuesto, pero al Papa Francisco también en esto, ¿no? Por lo tanto, me parece que la respuesta es fácil cuando pensamos en el Papa. La respuesta es más complicada cuando pensamos cómo hacer esto mismo en España, en la Iglesia española de hoy. Y para eso creo que harían falta como 4 cambios. 4 cambios en los obispos. ¿Por qué en los obispos? Pues porque son los que tienen que cambiar, porque son nuestras fuentes naturales. A nivel comunicacional, las fuentes naturales y habituales de los periodistas son los obispos, porque estamos en una iglesia absolutamente clericalizada y porque la dinámica de los medios nos lleva a fijarnos prácticamente solo, exclusivamente, casi exclusivamente, en las estrellas mediáticas, en las fuentes naturales de la comunicación, que en este caso, en el caso de la Iglesia, son los obispos españoles. Por eso me atrevo desde aquí a pedirle 4 cambios. Para ganar en credibilidad, sabéis que estamos a nivel de Iglesia española, seguimos, desgraciadamente, en el último nivel, al lado de los políticos en cuanto a confianza o credibilidad social. Para ganar en eso, para subir puestos, creo que una de las cosas que se necesitan es que los obispos implementen en su decir, en su hacer, en su política comunicativa 4 cambios. El primero, que cambien los obispos, o que cambiemos de obispos, o que los obispos sean capaces de cambiar de chip y de formatearse realmente, prácticamente, con el modelo de la primavera de Francisco. Que sean capaces de ponerse en modo concilio, volver a ponerse en ese modo, que algunos parece que lo han olvidado. Primera. Segunda, cambiar de actitud, cambiar de manera de comunicar. Yo creo que nuestros obispos deberían pasar de la arrogancia a la ternura, a la dulzura, a la humildad.
tanto en lo que dicen como en la forma de decirlo. Dejar de pontificar, abandonar ese tonillo clerical tan típico. Admitir que un obispo no lo sabe todo y que puede equivocarse y que tiene que pedir perdón. Y sobre todo, no dar respuestas a las preguntas que nadie se hace. Segundo. Tercero, cambiar de mensaje. Evidentemente no en cuanto a lo esencial, no en cuanto a la buena noticia, todos nos entendemos. Me refiero a abandonar los mensajes de la Iglesia del no. No querer imponer nuestra moral ni nuestra cosmovisión, o parecer que queremos imponer nuestra moral o nuestra cosmovisión a la sociedad. Llegas a la redacción con una noticia de la Conferencia Episcopal o de cualquier otro sitio, ya están los curas con lo de siempre, te pregunta el redactor jefe. Abandonar el discurso rancio y abstracto que no conecta con nadie y adecuarse a la realidad social y lingüística. Ya mucha gente no entiende a nuestros obispos. En la forma de hablar, en el lenguaje. ¿Cómo hacer esto más en concreto? Pues vuelvo a lo mismo, fácil me parece también, repetir, rebotar, repicar insistentemente los mensajes de éxito del Papa Francisco. Cuarta, cambiar la forma comunicativa. La Iglesia española sufre de inflación de palabra escrita y verbal y tiene un déficit alarmante de mensajes icónicos, de gestos. Y en esto también el ejemplo lo tenemos muy claro. Francisco es un hombre que comunica a todos los niveles, que es un maestro de la comunicación, pero también un maestro de la comunicación gestual, ¿no? Gestos que son la mejor manera de llegar hoy, de llegar más en profundidad y de llegar sobre todo a los jóvenes en esta cultura nuestra de la imagen. ¿Cuántos obispos tuvieron el gesto de sumarse a las grandes manifestaciones feministas del 8M en toda España? Ni uno solo. ¿Cuántos obispos tuvieron la parresía, la valentía de terciar en la polémica de una sentencia tan polémica como la de la manada? Las clarisas de Villaviciosa, las monjas de clausura, creo que también clarisas de Hondarribia, Sor Lucía Carán y el Padre Ángel. Ninguna otra voz episcopal se ha oído. Y después queremos ganar a la mujer, y después queremos recuperar el rostro femenino de la Iglesia. Y no estamos en esos momentos. Estamos ahora muy preocupados por ganarnos a los jóvenes. Un sínodo en marcha, con ciertas iniciativas laudables, alguna en Madrid con el cardenal, en los parlamentos. ¿Se han preguntado nuestros obispos qué estarán pensando nuestros jóvenes de ellos cuando durante todos estos años de crisis, cuando la política, el gobierno, la sociedad les estaba robando el futuro y tenían que huir a otros países? Nuestros obispos nunca decían nada, nunca dijeron nada. No les decían, no denunciaban con esa capacidad profética que deberían tener la situación que llevó a nuestros jóvenes a tener que hacer eso. Y ahora queremos ganárnoslo. ¿Con qué autoridad? Si no estamos. Ejemplos así se podrían poner más. Termino. Para hacer esto, creo que nuestros obispos necesitan parresía, ¿no? Capacidad de denuncia profética, abandonar la santa prudencia episcopal que lleva indefectiblemente al miedo y al ostracismo en los medios de comunicación. Con miedo no se salen los medios. Segundo, obispos menos preocupados por sus colegas y más preocupados por los signos de los tiempos, por los gritos de la calle. Obispos callejeros los quiere Francisco y los quiere Dios. Tercero, aprovechar las perchas de la actualidad para crear agenda. No creamos agenda, no influimos, no mandamos mensajes, vamos continuamente a rebufo
de la agenda que nos marcan los otros actores sociales, fundamentalmente los políticos. Y ni siquiera son capaces los obispos de subirse al carro de la percha de actualidad de la agenda que van marcando nuestros actores sociales. Y por último, tratar a los periodistas no como enemigos, sino como instrumentos necesarios y eficaces y mimarlos incluso un poco. Muchas gracias. José Manuel. A continuación toma la palabra Jesús Miguel Zamora, que es secretario general de Confer. Un saludo cordial a todos los presentes en la mesa y un saludo cordial también a todas las personas que estáis en esta sala. Quisiera agradecer la invitación y esos deseos de fecundidad de esta revista, porque cumplir 100 años no es solo cuestión de longevidad, sino fundamentalmente es cuestión de fidelidad a los lectores, ofreciendo mucha información veraz y actual, y felicidades. Y por eso son muchos los que nos alegramos, y Confer desde luego se une al evento felicitando tanto a la redacción de la revista como a la Congregación de los Sagrados Corazones. Los que habéis hablado antes habéis hablado desde un punto de vista más periodístico quizá, porque esa es vuestra labor. Yo quisiera hablar desde cuando me pongo a pensar en estos desafíos de lo que tiene que significar en este momento ir predicando, ir comunicando la buena noticia del Papa, pues no cabe duda que tengo detrás pues muchas comunidades religiosas, muchos encuentros, mucha forma de hacer realidad esta comunicación y este deseo. Y lo que voy viendo desde lo que yo al menos voy sintiendo es que sentimos como vida religiosa quizá pues un mundo que vive, como diría Mauro Magatti, un nihilismo sonriente, que parece que todo está bien, que da lo mismo una cosa que otra, pero con una cierta dosis de ansia de lo religioso, aunque de manera un tanto difusa, y donde Dios quizá aparece en muchos casos en un nivel que se sitúa en la indiferencia. Es un mundo también muy sufriente, donde la causa de los pobres queda relegada en muchos casos a las ONGs, a las organizaciones humanitarias, con muchas faltas de propuestas eficaces. Un mundo donde los jóvenes se ha salido antes también, donde se les priva de su futuro, del protagonismo que tienen que tener, de un futuro quizá para la sociedad, y donde también, por desgracia, a los mayores se les arrincona, se les olvida, y donde tampoco se les ve ni se les da mucho futuro. Y una sociedad quizá por estos medios de comunicación dotada de una inmediatez donde las preguntas de sentido parece que justamente eso, no tienen sentido porque se las arrincona como inútiles, porque no da tiempo a hacerse cargo y hacerse este tipo de preguntas. Yo sé que en esto que he dicho pues señalo quizá lo menos grato de nuestra sociedad, y evidentemente no es esto todo lo que ocurre, ¿no? Pero también es probable que a partir de aquí podamos ir estableciendo aquellos elementos quizá más favorables para cómo comunicar esa buena noticia y que se haga patente. Y se me ocurre que estamos hablando de buena noticia. Si es buena, estamos convencidos de que lo es y que por lo tanto merece la pena ser proclamada. Y si es noticia, pues es algo que no puede quedarse en la intimidad, reducido única y exclusivamente al ámbito particular, al ámbito miedoso, porque decimos que todo lo demás pues no tiene por qué salir al exterior por si acaso molesta. Pero claro, para ser buena noticia necesita de personas que la proclamen y de medios que permitan que llegue a todos como tal. Y ayer, cuando escribía y terminaba esta reflexión, era día 8, se me ocurrían ocho elementos como desafío, desde la trastienda que yo os decía antes de nuestras comunidades religiosas, de nuestra realidad de vida religiosa, de vida consagrada, ¿no? Yo veo que un primer paso para que esta buena noticia pueda llegar y pueda ser proclamada es que hay que habilitar espacios de apertura con los jóvenes, al menos por la parte que a nosotros nos toca, gozar con ellos
sentir con ellos que esa riqueza de buena noticia se puede convertir y puede hacer que otros jóvenes también sean evangelizadores de otros jóvenes. Y la insistencia en este sínodo yo creo que no es simplemente por moda, sino donde a partir de la fe de ellos mismos y del discernimiento vocacional, yo creo que ahí hay motivos y camino de futuro que puede ser un buen desafío para que esta buena noticia se vaya haciendo realidad. Leyendo también muchas de las cosas que el Papa Francisco dice y entresacando muchos de los elementos que él va diciendo en los últimos escritos, yo uno de los segundos elementos que a mí me parece importante para que esta buena noticia se pueda proclamar, y al menos desde lo que yo voy viendo, es que hay que proponer itinerarios que ayuden a madurar la fe y ofreciendo caminos de sentido a la vida. Claro, todo eso supone para los evangelizadores, supone darle tiempo, el tempo que todas estas cosas, como dice también el Papa Francisco, tiene, su tranquilidad, de que los agentes pastorales no se desanimen ante la necesidad de esta inmediatez que a veces el mundo nos propone y que en este predicar la palabra pues supone dedicarle tiempo y supone dedicarle también pues muchas energías. Lo tercero que se me ocurre es que hay que acompañar el crecimiento y estar presentes, cercanos, por parte de aquellos que nos corresponde o que les corresponde ser ayudadores en el camino, catequistas, animadores de grupos, evangelizadores, etcétera, para poder captar las necesidades, no solamente de los jóvenes, sino también de los adultos, en todo este proceso. Y por lo tanto hay que acompañar, y eso significa estar cercanos. Otro de los elementos que también el Papa nos recuerda es que hay que ofrecer coherencia en el testimonio de la fe. Es una palabra que se ofrece y es una vida que tiene que autentificar aquello que queremos decir, incluso yendo contracorriente y haciéndose presentes en medio de los areópagos diversos, como ha ido saliendo también anteriormente de la prensa, de los medios de la comunicación, de la política. Hay que hacerse presentes, no nos queda más remedio, pero no como un mal, sino como una necesidad. Desde el punto de vista de lo que yo puedo también ver y desde nuestras comunidades religiosas, veo que uno de los elementos importantes, que puede ser también un desafío, pero no tanto una novedad, sino una necesidad, es la apertura de nuestras comunidades, donde se vive la buena noticia ya desde dentro. Y si hay algo que es buena noticia que se vive desde dentro, lo lógico también será hacer partícipes a otros de que esta buena noticia pues se puede proclamar. Veo a muchas comunidades religiosas, a muchas comunidades cristianas donde eso ya es una realidad. ¿Por qué no hacer lo posible? Que se conozca, que se ofrezcan espacios de encuentro y de sentido, con oferta de preguntas y respuestas y que permita lo que dice la segunda carta a los tesalonicenses, que la palabra siga su camino. Otro de los aspectos que creo que puede ser también un desafío es que hay que hurgar en los espacios de diálogo con otras instancias, sean o no de iglesia. Nosotros desde Confer intentamos también, y es algo que queremos transmitir, hay que proporcionar espacios de diálogo donde la buena noticia pueda provocar interrogantes y ofrecer caminos de respuesta a preguntas que sí han sido planteadas. Y por lo tanto tiene que haber educadores, evangelizadores, gente que esté ahí para dar respuesta a ese tipo de preguntas. Otro de los aspectos creo que es un compromiso real a nuestras comunidades, hay que seguirlo insistiendo y urgiendo y a todos los católicos y a toda la gente que quiere ser evangelizador. Compromiso real con los pobres en proyectos y lugares concretos. Yo creo que los pobres crean y provocan las grietas de nuestro vivir tranquilo y señalan el camino de nuestro anuncio a una costa de la propia tranquilidad personal. Ellos, los pobres, son los garantes de que nuestro anuncio no se tergiverse y por lo tanto hay que estar con ellos y hay que vivir. Y cómo no, el último que se me ocurría es ese, para ser un buen evangelizador, ese contacto orante y frecuente con la palabra de Dios, para descubrir que esto no es obra nuestra, no es una aventura personal, sino es un plan del Padre que se hace realidad a través del encuentro con Jesús, sin rodeos,
dejándonos un poco a la intemperie de nuestras seguridades si nos abrazamos a él. Son desafíos todos estos que evidentemente necesitarían también plasmarse en situaciones y en planes concretos, pero no cabe duda que cobra un sentido nuevo el sentirse protagonista de que allí donde hay un evangelizador y donde quiera haber un evangelizador, siempre puede haber buena noticia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en este crisol de comunicadores que están participando en esta mesa redonda nos falta la voz de la radio. Se la damos a través de Faustino Catalina, que es redactor jefe de programas religiosos de COPE. Adelante. Buenas tardes, saludos a todos los participantes en esta mesa y a todos ustedes que nos acompañan aquí esta tarde. Y felicidades sobre todo a esta revista 21, durante largo tiempo, como se ha recordado, Reinado Social, y en la que también durante algunos años yo tuve el privilegio de colaborar, allá por los años 90 y tantos. Son 100 años de vida que, además de una edad redonda y expresión de una obra consolidada, además de la celebración, como digo, nos invita a una breve reflexión y, sobre todo, como ya se ha dicho aquí, a una mirada al futuro. Como último participante en esta pequeña mesa, en este inicio de participación, obviamente algunas de las cosas que quería decir ya están dichas, o en todo caso reiteraré algunas de ellas porque han sido apuntadas ya por los compañeros que tan brillantemente me han precedido. En todo caso, no viene mal recordar algunas propuestas para comunicar con eficacia la buena noticia con mayúsculas en este siglo XXI. Una comunicación a la que durante 100 años ha servido la revista 21 en sus distintas etapas, en las que ha ido adaptándose a los cambios de la sociedad y de la Iglesia, pero siempre sin perder su identidad de fondo, el espíritu con el que nació en el seno de esta Congregación de los Sagrados Corazones. Lo ha hecho y lo hace cada mes comunicando esa buena noticia desde la convicción de que es la mejor noticia para contar al mundo, a un mundo necesitado de valores y de mensajes de esperanza, y porque después de su siglo de vida sigue siendo tanto o más necesaria su labor en cuestiones como la defensa de la vida humana, de la dignidad de la persona y especialmente en estos últimos tiempos, en estos últimos años del pontificado del Papa Francisco, con la defensa también y el cuidado del medio ambiente y de la creación, especialmente maltratada por el hombre en estas últimas décadas, en estos últimos años. 21 se ha caracterizado por estar en la frontera, como digo, no sin las dificultades de cada época, y lo sigue haciendo en esa sintonía con el Papa Francisco, al ser una ventana abierta a todos, sean creyentes, sean no creyentes, con espacio para todas las opiniones en una sociedad globalizada y en continuos cambios que afectan también, algunos para bien, otros más negativamente, a la transmisión del Evangelio, de esa buena noticia con mayúsculas. 21 se ha destacado también por la presencia y el testimonio en sus páginas, tanto de personajes de la vida pública como de los específicamente ligados a la congregación. Y lo recuerdo especialmente porque hoy más que nunca sigue siendo una prioridad, considero una prioridad el testimonio de las personas, de sus vivencias, de su compromiso con los más necesitados, porque esos testimonios de entrega, esos testimonios de caridad son la mejor forma de interpelar a las conciencias y al corazón del hombre de hoy. Y como cuestiones ya concretas, algunas de ellas, como digo, ya se han dicho y apuntado aquí en las anteriores intervenciones, apunto las siguientes para comunicar esa buena noticia en este tiempo. Potenciar una comunicación de Iglesia y de sus instituciones mucho más ágil, profesional y directa en el camino ya emprendido de profesionalización, como digo, y de presencia en la plaza pública, porque como hemos comentado muchas veces, lo que no está en esa plaza pública, lo que no está en Internet, lo que no está en los medios de comunicación, lo que no está en las redes sociales, no existe hoy. Avanzar también en la adaptación del lenguaje eclesiástico al lenguaje coloquial de la gente, para evitar que se convierta en un factor más de separación o de alejamiento de las personas por el uso de términos que no se entiendan o no se explican suficientemente bien. Yo siempre pongo el ejemplo cuando hablo por la radio, o pienso por lo menos que lo que yo digo, por ejemplo, lo pueda entender mi madre que me está escuchando.
digo, ¿cómo explicar esto para que alguien me entienda? Por muy lejos que esté en cualquier pueblo de España. Dar prioridad también, se ha dicho aquí, al mundo de los jóvenes, el más alejado de la Iglesia y de sus instituciones, y que debe convertirse por eso también en el objetivo prioritario de la información eclesial, para hacerles llegar esa buena noticia como propuesta de vida y propuesta de compromiso, pero hacerlo con su lenguaje, hacerlo con el uso de las nuevas aplicaciones, hacerlo con el uso de las redes sociales. Solo así tendrá futuro este y otros medios de comunicación. El reinado social, la radio o la televisión, los distintos medios. Huir también de las falsas noticias que de forma creciente proliferan en determinados medios de comunicación, ya se ha comentado aquí, los que surgen también en las distintas redes sociales, sin confirmar, sin contrastar y con oscuros intereses, como analiza el Papa y han comentado el cardenal amigo en su mensaje para la próxima jornada de medios de comunicación social que se celebra el próximo domingo. Y tener siempre como principio general, inspirador de nuestro trabajo informativo, la verdad os hará libres. Esa verdad que ha servido a esta centenaria revista a responder al carisma de la congregación y que sigue siendo perfectamente válido hoy en día, y es contemplar, vivir y anunciar al mundo el amor de Dios. Gracias. Muchas gracias, Faustino, muchas gracias a todas las personas que han intervenido. Vamos un poquito justos de tiempo, pero bueno, sí que podemos dejar unos 5 minutos más o menos por si alguna de las personas que ha intervenido en esta mesa redonda quiere apuntar algo más, quiere decir alguna cosa, pues lo que ustedes deseen. Bueno, parece que está todo clarísimo. Eso está muy bien. Eso es que le vamos a seguir dando vueltas después en casa, ¿no? A todo lo que se ha comentado aquí. Pero sí me gustaría entonces, antes de cerrar esta mesa redonda, dar paso a Monseñor Juan del Río, que es arzobispo castrense y desde luego gran conocedor, gran observador y maestro también en esto del periodismo. Don Juan. Muchas gracias, María Ángel. Queridos hermanos en el episcopado, señor cardenal Osoro, señor cardenal amigo, querido amigo Fernando, María Ángeles, queridos amigos, porque realmente conozco mucho de vosotros y aprecio a muchos de vosotros vuestra labor periodística, y también, sobre todo, hago un gesto a la vida religiosa tan presente aquí, que en momentos turbulentos y difíciles estáis haciendo una reconversión en positivo que realmente indica la gran vida interior que hay en la vida religiosa, al menos la que conozco española, porque cuando todo florece es muy fácil fundar, pero cuando falta personal hay que reconvertir para que se siga rindiendo el 100%. Y eso significa una vida interior muy fuerte, porque son tiempos de kenosis. Y eso quiero hacer este homenaje a la vida religiosa. Y con ello felicitar a la Congregación de los Sagrados Corazones y a la dirección de la revista por estos 100 años. Yo voy a hacer un cambio de tercio, porque esto está muy solemne, todo muy serio. Bueno, yo no voy a pontificar ni cosas de estas. Cuando Fernando me dijo que tenía que decir unas palabras que me prepara, bueno, yo no sabía ni que la pregunta era cómo comunicar en tiempo de Francisco, porque esto es muy fácil, porque ayer hacía yo en Baeza una comparación entre San Juan de Ávila y el Papa Bergoglio, precisamente, al clero jienense. Pero yo cogí la revista y miré, esto tiene futuro, es decir, los que vengan detrás se reunirán igual que nosotros dentro de 100 años o dentro de 125 años. Yo, para tu tranquilidad, Fernando, veo 3 características que tiene el actual producto, la revista. Primero, se destaca porque es fiel a la cultura del encuentro del Papa Francisco, porque es fiel al hombre, no demoniza la cultura actual, la que tenemos, como le tocó a los apóstoles otras, y como le tocó al padre Damián otras. El padre Damián se encarnó en la cultura suya, lo que pide el Papa Francisco. Pues bien, esta revista está encarnada en la cultura mediática y global que tenemos.
sin demonizar, sino buscando la semilla del reino. Y yo creo que eso os tengo que felicitar, y os felicito de corazón. Segundo, tiene una claridad por manifestar el hecho religioso. ¿Por qué tenemos que ocultar el hecho religioso? Ocultar el hecho religioso significaría, en palabras de Zubiri, cosificar al hombre, porque el hombre no se entiende sin su dimensión trascendente. Pero además sería traicionar también al principio de libertad religiosa y de conciencia. El hecho religioso existe, porque existe la persona. La persona tiene derecho a preguntarse y abrirse a la trascendente, negarlo o aceptarlo. Pero el hecho religioso no tiene que ser arrinconado como segundo periodismo o segundo ejercicio del periodismo. El periodismo religioso es tan digno como el deportivo o el económico o el otro que sea. ¿Por qué? Porque ahí está el hombre, y el mejor servicio que puede hacer un periodista de información religiosa es que este hombre cosificado rompa la coraza y se abra y se pregunta quién soy yo, qué sentido tiene la vida, porque el problema de hoy que está en juego es el sentido de la vida. Y ahí nos lo juzgamos todos. Tercero, y termino. Mire ustedes, representa un rostro positivo primaveral de la Iglesia. La Iglesia es santa y compuesta de pecadores. La cizaña crece en medio del trigo, pero algunas veces parece que solamente hay unas gafas negras y nada más que se ve lo negativo. Yo he comenzado manifestando lo de positivo que tiene la situación de kenosis que vive la vida religiosa y que está manifestando la fortaleza y la vida de fe y de consagración al carisma. Eso es positivo. Es positivo la cantidad también de albergues y de otras cosas anónimas. Yo he escrito una cosita estos días sobre lo que es la caridad anónima, la caridad personal. ¿Cuántos católicos contribuyen al bien común y al bien social y a la paz social, precisamente ejerciendo las virtudes de misericordia, como tanto ha insistido y insiste el Papa Francisco? Es una iglesia. Nunca ha habido tantas catequesis para laicos como ahora. Nunca ha habido tanta participación como ahora. Estamos en un auténtico Pentecostés. No estamos en una iglesia de decadencia, sino todo lo contrario. Es que o si no nos tenemos que ofuscar como si esto fuera una empresa que falta vocaciones o falta de esto. ¿Y cuántos padres de familia están dando la vida por educar a sus hijos en la fe de sus mayores? Y cómo nuestro pueblo es fiel a sus tradiciones. Hay muchas cosas positivas. Por eso no quiero decir que haya que ocultar nuestros pecados. Pecados personales y pecados institucionales. Pero se crece y esta revista crecerá siguiendo la línea sencillamente de una iglesia de primavera. Porque o creemos en el Espíritu o no creemos. Porque claro, si creemos que esto es una empresa y no creemos que el alma de la iglesia es el Espíritu Santo, pues mire usted que apague la luz el último que se quede. Pero recorremos la historia, señores, recorramos la historia. Pensemos lo que era el siglo X, por ejemplo, otros siglos, lo que ha supuesto, lo que es de evangelización hoy de los laicos, la participación, etc. Que tenemos muchos pecados, bendito sea Dios, como dice el Papa Francisco. Somos pecadores perdonados, a Dios gracias. Yo, como obispo, soy pecador perdonado, a Dios gracias. Y termino diciendo una frase que siempre me gustó mucho de San Juan Pablo II. Cuando desaparece la cultura, muere la esperanza. Si esta revista está insertada en la cultura de cada momento, en la fidelidad al Evangelio de Jesucristo, el Señor, por el que ha dado la vida tantos hijos de los Sagrados Corazones, como el Padre Damián. Si esta revista sigue teniendo un rostro positivo y primaveral de la Iglesia, seguro que tendrá un segundo siglo. Enhorabuena y muchas felicidades. Muchísimas gracias, don Juan.
Antes de finalizar este acto, bueno, pues como toda buena fiesta, hay que hacerlo de un modo grande. Ya ha empezado muy alto nivel, pero es que ahora vamos a entregar un premio. Y eso es, no sé si me permiten la comparación, un poco como poner la guinda del pastel, ¿no?, a esta celebración. Dice el Papa Francisco en el mensaje para la jornada de medios de comunicación que celebramos el próximo domingo, que él hace un llamamiento a un periodismo hecho por personas para personas y que se comprende como servicio a todos, especialmente a aquellos, y son la mayoría en el mundo, aunque a veces no se les vea, o los periodistas no hagamos que se les vea, que no tienen voz. Son aquellos que no tienen voz. Bien, pues en esta tarea hay periodistas que sí hacen que se vea y se escuche a quienes no tienen voz. En esta tarea lleva mucho tiempo entregado Julián del Olmo, mi querido Julián del Olmo, que hoy va a ser galardonado con el tercer premio Damián de Molokai. Pero mejor que hacer yo la presentación la va a hacer el periodista Ricardo Olmedo, que es redactor de Pueblo de Dios. Él nos hace un perfil. Adelante, Ricardo. Buenas tardes a todos y gracias a los responsables de la revista 21 por invitarme a presentar a Julián del Olmo. Presentar a alguien a quien se le tiene mucho cariño es sencillo, aunque hacerlo sobre quien es tan conocido ya no es tan fácil. Parece que Julián se empeñó desde pequeño en luchar contra los elementos, porque vino al mundo en una Alcarria destrozada por la guerra y en un pueblo donde apenas quedaron 4 piedras en pie, bastantes heridas abiertas y mucha hambre. Pero la vida es tozuda y el deseo de sobrevivir aún más. Ahora bien, lo que no pudieron sus años de infancia, por poco lo consiguen sus años de adolescente y juventud que pasó en aquel seminario de Sigüenza, del que salió indemne pese al frío y los rigores cuasi medievales de la iglesia de entonces. Pero como Julián aprendió de su madre que los curas deben estar al servicio de la gente y no para servirse de ella, se fue, después de acabar el seminario, a los pueblos perdidos de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Allí, a finales de los 60, el siglo XX aún no había llegado y volvió a luchar contra los elementos del subdesarrollo y el atraso, trabajando a brazo partido con los vecinos. Más tarde, Julián se vino a la ciudad, como un emigrante más de esa España interior que salió de la pobreza rural para meterse en las miserias de la urbe. Y al calor de un concilio que cogía cuerpo, volvió a meterse en el barro para hacerse cura de suburbio en el norte de Madrid. Entonces vino el tiempo del periodismo que puso en práctica en unos años gloriosos en la revista Vida Nueva y en otras revistas, como por ejemplo Presencia 7 o la revista Ventana Europea, hasta que lo enviaron a Televisión Española. Y ya van para 3 décadas, 30 años, contando al mundo que la buena nueva de Jesús es la mejor de las noticias que pueden contarse. Y esto lo ha hecho Julián con su criatura televisiva, con Pueblo de Dios. Los últimos 25 años de uno de los programas más longevos y exitosos de la televisión española son obra suya y de muchos compañeros, claro. Pero digo suya en el sentido de que fue el primero en contar en ese formato la ingente obra misionera y samaritana de la Iglesia española en el mundo. Una obra que a todos pone de acuerdo, que nadie critica, que todos admiran. Es decir, que Julián encontró el filón informativo hasta entonces poco o nada explotado. Y Julián, como dijo el obispo y poeta Casaldáliga, en estos años ha llenado su corazón de nombres. Brígida, luchando contra el SIDA en Malawi, ¿te acuerdas, Julián? Adolfo con los nativos machiquengas en la selva de Perú, Quique con los discapacitados en Camboya, Pedro en el basurero de Antananarivo, etcétera, etcétera, etcétera. Nombres propios de vidas entregadas a la causa del reino que Julián ha dado a conocer al gran público
y junto a ellos esos otros cientos, miles de nombres a los que ha dado voz, dignidad y presencia, porque parece que lo que no sale en la tele es como si no existiera. Y claro que existen esos miles de hermanos que siguen sufriendo, claro que existen. Sirva un ejemplo sin ir más lejos, el del reportaje del pasado domingo, en el que Julián se ha metido en una parroquia en el inframundo de un rincón de Vallecas para contar lo que pasa a poco más de 3 kilómetros de aquí. Otro día, si hay más tiempo, hablaré sobre su forma cercana y distinta de entender la liturgia, sobre su servicio a las personas con enfermedad mental y a sus familias, sobre esa capellanía oficiosa por los pasillos de Prado del Rey, sobre los niños de la Casa de Belén, o sobre esa especial vocación que él tiene para acompañar a los enfermos en sus momentos más difíciles. Eso para otro día. Julián, el hijo del herrero de Yela, tenía escrito su destino junto a la fragua de su familia. El Señor escribió con sus renglones torcidos y quizás perdimos a un herrero, pero ganamos a un cura, a un periodista y a un amigo. Muchas gracias. Entrega el premio Monseñor Carlos Osoro, cardenal, arzobispo de Madrid. Ricardo, aparte de trabajar conmigo, le he pagado. Entonces ya lo entendéis. Muy buenas tardes a todos. La buena noticia en tiempos del Papa Francisco me vino hace 2 meses una mañana por boca de Fernando Cordero, que me llamó a televisión y me dice que te hemos concedido un premio. Digo, ¿y eso? Dice, sí, sí. Y fue una buena noticia. Gracias por esa buena noticia. Quiero felicitar a la revista R21 por sus 100 años de vida y que además goza de buena salud, que ya se ha dicho que ha sabido remozarse, rejuvenecerse. Y eso es una gran virtud. Le agradezco, por supuesto, a la revista el premio Damián de Molokai, que me ha concedido. No sé por qué, pero me lo ha concedido. Un premio que sabe mucho mejor recibirlo, pues rodeado de tantos amigos, rodeado de tantos compañeros de viaje y de camino, y entre los buenos amigos, pues, tan nuestro querido don Carlos, amigo, viejo amigo de hace muchos años, don Carlos Osoro, no solo viejo amigo, sino además mi arzobispo, Juan del Río, no tan viejo, pero también muy buen amigo desde hace muchísimos años. Bien. Yo conocí al padre Damián de Molokai cuando proyectaron la película Molokai, la isla maldita de Luis Lucía, que lo proyectaron en el Coliseo de Sigüenza, en el Cine Capitol. Yo estudiaba entonces segundo de filosofía. La verdad es que la historia de amor de este misionero y la entrega a los leprosos me pellizcaron el alma, porque además yo entonces tenía 21 años y unos sueños enormes. Y fue como una inyección, ¿no?, en mi vida de seminario, en el proceso de mi vocación. Después, en mis viajes con los programas religiosos de Televisión Española, he tenido la suerte de conocer a muchos padres Damián, como ha dicho Ricardo, grandes misioneros y misioneras, famosos unos y anónimos otros,
que están dando y han dado lo mejor de sí mismos por los demás. Y lo hacen en las leproserías del mundo, que a ver las haylas. Las leproserías de la guerra, la enfermedad, el hambre, la exclusión y la miseria humana. La lepra, con sus múltiples variantes, no está erradicada ni muchísimo menos. Y hacen falta hombres y mujeres de corazón grande, misioneros como Damián de Molokai, que acudan en su auxilio. Que acudamos en su auxilio. Recibo el premio Damián de Molokai, no sé si con suficientes méritos por mi parte, allá la responsabilidad del jurado, pero con mucha ilusión por los valores humanos y cristianos que ensalza y por lo que este premio significa para mí. Agradezco a R21 y a la Congregación de los Sagrados Corazones el reconocimiento a mi humilde labor misionera a través del periodismo y más en concreto a través de Pueblo de Dios, en el que cada domingo presentamos, como se ha dicho, a la Iglesia misionera y samaritana en todo el mundo, incluida España. Os confieso que en algún momento de mi vida me planteé seriamente marcharme a misiones. Y cuando lo comenté con algunos misioneros que estaban ya trabajando a pie de obra, me dijeron: ni se te ocurra, quédate en España y conviértete en misionero del tercer mundo en el primero. Y eso es lo que he pretendido ser y hacer como sacerdote y periodista a lo largo de mi vida. Así pues, muchas gracias a todos. Muchas gracias y muchas felicidades, Julián. Así, a modo de conclusión, y antes de finalizar este acto, tiene la palabra Monseñor Carlos Osoro, cardenal, arzobispo de Madrid. Enhorabuena, Julián. Te mereces este premio y muchos más. Aunque tú, por tu manera de ser, no les das casi importancia, pero es verdad que hay personas que no solamente por lo que dicen, sino por lo que viven y por lo que hacen, son merecedoras, como tú, de este premio, de esta revista 21. Yo quiero agradecer a los Sagrados Corazones el que me hayan invitado. Ellos saben que es, desde mi infancia más pequeña de sacerdote, fue con los primeros religiosos con los que yo establecí relación en Torrelavega, que fue mi primer destino en mi tierra de Cantabria, en Santander. Y, por supuesto, me siento su familia, me siento en su casa, en mi casa, siempre. Y yo les agradezco que haya podido estar aquí en estos momentos entregando este premio a Julián. Lo que ha dicho Ricardo Olmedo hace un momento de Julián me parece que ha sido suficiente. Pero a mí me gustaría deciros algo que creo que es muy importante, o por lo menos ha sido importante en mi vida. Mi madre, cuando nos reunía a los tres hermanos, éramos más pequeños, claro está, nos decía: mira, hijos, cuando tengáis que tomar una decisión, si no es muy importante, razonad. Si es una decisión importante, poned el corazón. Poned corazón. Bueno, tú, Julián, has puesto corazón en lo que estás haciendo. Y naturalmente, un corazón que es capaz de atender también las razones que hay, ¿no? Entonces, cuando antes todos habéis hablado de
esa pregunta, ¿cómo comunicar la buena noticia en tiempos de Papa Francisco? Que me ha gustado mucho las intervenciones que ha habido y lo que habéis dicho. Pero yo quisiera deciros que hay 3 palabras que coinciden con tu modo de ser y de trabajar en Pueblo de Dios. 3 palabras que a mí me parece que se identifican con el modo de comunicar del Papa Francisco. Decir, vivir y hacer. Yo estos días, esta mañana he salido a las 6 de la mañana, estaba en el aeropuerto de Roma, en Fiumicino, para venir para acá. Pero estos días atrás he estado en Secretaría del Sínodo, reunido 2 días enteros, mañana y tarde, y son 2 días en los que siempre en esas sesiones está el Papa presente. Y está presente, ¿qué dice? Pues mucho. Nos dice escuchar. Está escuchando. No dice una palabra. Cuando terminamos al mediodía que reza y cuando comenzamos por la tarde exactamente igual. Y que el ratito que tomamos un café, pues se puede hablar algo. Pero él escucha. Yo creo que cómo comunicar la buena noticia. Hay que decir lo que uno ve y por tanto hay que escuchar también, y tener todos los sentidos muy atentos para poder hacer una buena comunicación. Y yo creo que esto es lo que nos está enseñando el Papa Francisco. Los relatos que nos hace y la palabra de Dios que nos entrega está tamizada y pasada por la vida que tenemos los hombres y que llevamos los hombres y en la que estamos metidos los hombres. Y es una palabra de Dios que no nos pone en actitud reactiva, sino todo lo contrario. Él nos promueve, nos proyecta, nos hace ser proactivos como cristianos. No alguien que se pone detrás de alguna tapia, ¿no?, para intentar no ver lo que sucede, sino al contrario. En segundo lugar, vivir. Hay que poner el corazón en lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo, en lo bueno y en lo malo que sucede en este mundo, ¿no? Y cuando se pone corazón, las cosas se dicen también de otra manera. Y se dicen no solamente de otra manera, sino adquieren una significación absolutamente nueva para todos los demás, ¿no? En concreto para nosotros, como hace la revista 21, nunca ha escondido ninguno de las situaciones, de los acontecimientos, de las pasiones, de lo que los seres humanos estamos teniendo o la Iglesia está teniendo, lo cual a veces no le ha sido fácil. No le ha sido fácil, porque decir lo que uno ve o lo que pasa o lo que sucede o lo que quiera alentar, hay momentos en que a veces puede estar de moda y hay momentos que ahí esta gente está en retaguardia y no es fácil decirlo, ¿no? Y lo habéis hecho. Yo os felicito porque os habéis mantenido. Y en tercer lugar, la tercera palabra es hacer. Yo creo que son 3 palabras que se identifican con el modo de ser del Papa Francisco. Decir, que a veces es escuchar, porque para decir algo hay que saber lo que está sucediendo, ¿no? Y hay que escuchar mucho y oír los latidos del corazón de los seres humanos. Y naturalmente entonces uno puede eso vivirlo y tamizarlo en su vida. Y cuando después lo hace de tal manera que realmente la gente que lo ve dice, oye, este se lo cree de verdad. No es un cuento el que dice, se lo cree. Yo creo que la buena noticia se comunica diciendo lo que vemos, viviendo con pasión eso que estamos y viviéndolo desde la hondura que nos da el Evangelio y haciendo ver
que nos lo creemos y que somos capaces de hacer verdad lo que el Señor hizo con aquellos discípulos de Maús, que estaban desorientados, desalentados, en la desesperanza, y que sin embargo, cuando llega el Señor y se pone a conversar con ellos, ¿qué sentirían aquellos hombres que le dijeron a quien todavía no habían reconocido: quédate con nosotros, no nos estorbas? Que R21 pueda hacer como el Señor, ¿no? Que podamos decir: quédate con nosotros, no nos estorbas. Al contrario, nos pones unas pistas en las que podemos nosotros aprender siempre algo. Yo creo que esta es la comunión de Francisco y la que nos pide a nosotros también hoy la Iglesia y nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Carlos. Bueno, pues antes de pasar a tomar juntos un vino y a brindar por al menos otros 100 años de la revista 21, la revista quiere agradecer a los participantes en este acto, en esta mesa redonda, al premiado, con un regalo elaborado, y por eso me paro un poquito para contarlo, porque es un regalo elaborado en el taller de mujeres de etnia gitana Kelly Majarí, en el barrio de Los Asperones de Málaga, y que es un proyecto organizado, sacado adelante por el dibujante Fano. Bueno, es para, por si no llega a la vista por ahí atrás, aprovecho, lo voy contando un poquito. Es el dibujo que aparece además en la revista conmemorativa del centenario, realizado por Fano en un taco de estos de madera. Precioso y, como siempre, muy significativo. Esa capacidad que tiene Fano, ¿verdad?, para captar el mensaje y, en este caso, unir lo que significa la revista, el momento actual y nuestro encuentro entre los hombres y con Dios. Así que muchísimas gracias, Fernando. Bueno, pues ahora sí, creo que ahora pasamos ya a brindar por al menos otros 100 años más. Ah, una foto todos, es verdad. Vamos a hacernos una foto de familia.